Yo soy socióloga de la Universidad Externado de Colombia, me dedicaba a los estudios rurales. En este momento, más o menos que ya finalicé mi tesis de doctorado y en junio estaría defendiendo la tesis de doctorado. Mi tesis de grado de sociología era analizar el cambio que habían tenido los productores en una zona de conflicto armado, de haber producido cocaína y pasar a una producción legal de cacao. Entonces, bueno, ahí hice todo el estudio, estuve en la zona, hablé con las personas, con los productores y fue bastante interesante. Los resultados fueron fueron muy impresionantes y luego me fui para luego hice otro estudio. Gracias a ese estudio pude obtener una beca también para hacer un proyecto en una región muy turística en Colombia que se llama Villa de Leyva. Y ahí analicé el cambio de una zona muy turística que había sido antes de agricultores, entonces había analizado cómo había sido ese cambio, haber sido había sido importante para la agricultura y haber pasado al turismo. Entonces, esa también fue importante. Y luego en Buenos Aires hice otra investigación ya en mi maestría que analizaba el problema de la degradación del suelo, donde yo lo que quería saber era si los productores tenían algún tipo de estrategias para poder combatir la degradación de los suelos. Entonces también, bueno, todos estos proyectos fueron con los productores. Yo iba al campo, hacía entrevistas, bueno, utilizaba diferentes fuentes de información, como entrevistas, encuestas, usaba fuentes secundarias, y bueno, y en mi última investigación, que es la que hice en mi doctorado, ahí trabajé con dos cooperativas lácteas de productores lácteos en una zona específica, en una región en Argentina que se llama la provincia de Entre Ríos. En Argentina las provincias son como decir en Colombia los departamentos. No sé exactamente cómo se maneja en México, pero bueno. Y bueno, era la provincia de Entre Ríos, donde yo trabajaba con migrantes de hace mucho tiempo de Alemania y de Italia. Entonces era una cooperativa era de migrantes alemanes y un poco más arriba de esa región había una cooperativa de migrantes de Italia. Se puede decir que hay dos campos, ¿no? Están lo que son los pequeños productores y están lo que son los grandes productores, que en este momento los grandes productores son como los que más están abarcando como el campo en general, ¿no? Más que todo Latinoamérica, y los pequeños cada vez tienden como a ser menos. Pero por ejemplo, en el caso mío que estuve trabajando con cooperativas, donde las cooperativas logran, de cierta forma, creo yo, han logrado como, al menos una de las que estuve trabajando, como conservar al pequeño productor, apoyar al pequeño productor y darle la posibilidad que pueda mantenerse durante un largo periodo, porque estas cooperativas, por ejemplo, la de los alemanes, lleva más, casi 50 años, y se han logrado mantener como empresa, apoyar a los productores y ha sido muy interesante. Entonces, para mí, el futuro tiene que ver como que lograr que los productores logren, al menos lo que son los pequeños, alianzas como pueden ser las cooperativas, donde pueden recibir ayuda, donde pueden recibir beneficios y pueden ellos mantenerse por un largo tiempo. Esa es una forma y no sé, también hay que saber, también tiene que ver un poco las políticas de cada país, que los gobiernos también tienen que tener como un proyecto dedicado que sea un poco más específico al pequeño productor, porque siempre es como el que va perdiendo, ¿no? Siempre es el que sale perdiendo como en el escenario del campo. Y realmente si es el pequeño productor va a ser o es el que realmente puede llegar a tener como una forma para poder conservar el medio ambiente si se logra tener como también esa eh, como que los gobiernos o las entidades que se dedican a ello, si pueden darle una asesoría, por ejemplo, agroecológica etcétera, pueden lograr que estos pequeños productores conserven el medio ambiente y al mismo tiempo produzcan productos, perdón por esto,
que sean beneficiosos para ellos y para nosotros también. Para mí es como un actor de mucha relevancia en la sociedad, es decir, es muy importante el productor y es muy importante que nosotros logremos trabajar con ellos para entender qué es lo que se necesita, qué necesitan y poderlos apoyar y promover. Muy interesante, por ejemplo, que puedan leer sobre una socióloga boliviana que se llama Silvia Cusicanqui, no sé si la reconocen. Ella es muy interesante y lo que ella ha escrito es realmente muy novedoso para nuestro como nuestros estudios, nuestro campo de acción y de trabajo. Hay otro eh, investigador que me encantó cuando lo leí, que se llama Arturo Escobar, que se llama La invención del tercer mundo. Es también muy bueno, a mí me gustó hartísimo. Si lo pueden leer, es súper, súper interesante. Y de mí, bueno, en este momento estoy tratando de sacar dos artículos, pero bueno, hasta ahora están como en evaluación, están en proceso de publicación que tiene uno que tiene que ver con la historia de la cooperativa que estoy trabajando, de una de las dos con las que estoy trabajando, y próximamente también voy a tener otro con respecto al análisis más del territorio, porque la idea mía con mi proyecto también era analizar un poco cómo influía, por ejemplo, el origen de los productores en el éxito o no éxito de lo que lleva la cooperativa, el tipo de producción que se da en la zona y bueno, todos estos análisis van a salir en el siguiente artículo que está más o menos ahí como en proceso de publicación. Y nada, también por ejemplo, si pueden buscar por la Flaxo, en la Flaxo tanto en Ecuador como Argentina, también hay mucho, todo el tiempo salen muchos artículos súper interesantes de la gente que está trabajando en el campo. Nada, realmente es apasionante, es muy bonito trabajar con los productores, es gente que realmente te enamoran en cuanto cuando los ves, cuando estás con ellos, te enseñan muchísimo, no solo es una cosa de que tú crees que vas al campo a sentirte a investigar, sino realmente al final terminas siendo tú el que hace parte de ese proceso donde ellos son los que terminan enseñándote a ti muchísimas cosas, ¿no? Entonces es muy bonito el proceso que uno lleva en los estudios rurales. Que claramente cada vez más los grandes productores son los que cada vez más abarcan más porcentaje de tierra en su producción y cada vez tienen, obviamente, ellos necesitan menos personas que trabajen en sus tierras. Entonces, si uno se pone a mirar, por ejemplo, las cifras en Colombia o en Argentina, más que todo, por ejemplo, en Colombia es terrible, es decir, no lo voy a decir porque no lo sé exactamente, pero era como muy pequeño porcentaje, pero grandes productores lograban captar muchísima tierra en Colombia. El porcentaje no lo tengo, por eso ni lo digo ni lo menciono porque podría estar diciendo cualquier cosa, pero el dato sé que es bastante impresionante. Me imagino que en México debe ser parecido, en Argentina también es parecido, en Brasil también es parecido. Entonces, nada, tenemos que apoyar a estos pequeños productores, pequeños y medianos productores para que puedan seguir existiendo y seguir proveyéndonos a nosotros de productos que pueden llegar a ser agroecológicos y pueden también mantener el medio ambiente si tienen obviamente ese apoyo de los gobiernos tanto locales como nacionales.